Tenemos muy claras cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Creo que eso es algo que todos sabemos desde que tenemos memoria. Pero algo de lo que no mucha gente habla es la diferencia entre hombres, refiriéndose a esa misma parte del cuerpo de la que ya estabas pensando. Así que, ¿cuáles son las diferencias entre alguien que tiene circuncisión y alguien que no tiene circuncisión? Bueno, de entrada déjame decirte que la circuncisión se ha practicado desde hace miles de años. Y la verdad es que es algo que me llama la atención, porque ¿estás de acuerdo que hoy en día se te hace algo normal? Porque sabes seguido de personas que o tienen circuncisión o no. Pero ¿quién fue el primer enfermo que se le ocurrió hacer una circuncisión? ¿Y qué quería ganar con eso? Pues es lo que vamos a ver en este video. Así que empecemos remarcando que la circuncisión se usa mucho en tradiciones culturales y religiosas. La verdad es que es muy raro que una persona decida hacerse la circuncisión por cuestiones de salud o de estética. La mayoría de las veces simplemente es porque su religión les dice que lo haga o por algún tipo de tradición, como ya lo había mencionado. Y ahora con tradición no necesariamente me refiero que sea una tradición ancestral con un ritual y no. Simplemente el simple hecho de que tú le hagas una circuncisión a tu hijo porque a ti te la hicieron, eso ya se puede considerar que es por tradición, porque es algo que se pasa de generación en generación y que realmente no tienes otra razón más que porque tú también lo tienes. Pero quitando todas estas cosas de lado y hablando sobre las personas que tienen o no tienen hecha la circuncisión, realmente cuál es la mejor en términos de salud y de qué tal se siente cuando tienes relaciones sexuales y otras dudas que te puedan surgir comparado con una otra, porque si te lo pones a pensar, esta es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas, así que quitando parte de todo este sistema obviamente tiene algunas consecuencias a nivel nervioso y a nivel estético, así que ¿cuáles son realmente las diferencias entre estos dos? Bueno, primero que nada, la circuncisión es un procedimiento médico que elimina el prepucio, que es como la piel que está ahí cubriendo la cabeza del nepe, porque bueno, me imagino que habrá gente que ya a esta altura del video igual ni siquiera sabía que era la circuncisión y yo aquí explicando las diferencias igual ni siquiera estábamos claros desde este punto. Entonces bueno, ya explicando exactamente qué es la circuncisión, una vez que lo hagas la cabeza del nepe queda descubierta y de hecho lo curioso es que ni siquiera se sabe bien cuál es el origen ni la intención de por qué se empezaron a hacer estas prácticas. Al principio se popularizó en el siglo XIX en Inglaterra con el fin de reducir el placer sexual y para convencer a las personas de que la masturbación era mala. O sea, tú te puedes imaginar cómo antes era normal quitarle un pedazo del cuerpo a alguien para darle una lección que según tú es correcta, y todo porque en ese entonces se creía que la masturbación podía crear enfermedades mentales y físicas. Entonces, en vez de dar una educación sexual o algo así, más bien les quitaban el prepucio, que lo que hace es que, bueno, al estar expuesta a la cabeza del nepe, entonces se vuelve menos sensible porque todo el día está ahí rozándote la ropa y un montón de cosas. Entonces se sabe que las personas que no tienen circuncisión tienen la cabeza más sensible que las personas que sí la tienen hecha. Y de hecho no fue hasta los años 60 cuando ya se empezaron a cuestionar este tipo de creencias los científicos de la época. Así que la comunidad de investigación se empezó a levantar en contra de estos pensamientos, alegando que no había un claro beneficio médico y que el riesgo de pérdida de sangre, infección o muertes graves era bastante alto, como para seguir haciéndola nada más porque sí. Y fue desde ese entonces que empezaron a disminuir las personas a las que se les hacía la circuncisión. Cada vez más hombres decían que no hacerse la circuncisión, así como dejar de hacérselas a sus hijos. En Estados Unidos las tasas de circuncisión de los hombres disminuyeron del 64.5% en 1979 al 58.3% en 2010, pero en todo el mundo se estima que solo alrededor del 33% de los hombres están circuncisados. Aunque bueno, tampoco es como que no hay ningún beneficio teniendo la circuncisión, realmente hay pros y contras en ambos casos. Así que una investigación más moderna ha demostrado que el tener la circuncisión puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de nepe, infecciones como sífilis, gonorrea y herpes. Y esto es algo muy simple: mientras menos células tengas en alguna parte de tu cuerpo, menos probabilidades hay de tener cáncer, porque el cáncer no es más que la mutación de una célula que empieza a desarrollarse como en forma de tumor. Entonces, si no hay piel donde se pueda desarrollar, pues obviamente tienes menos probabilidades de desarrollarlo. Y de hecho, también puede reducir el riesgo de tener VIH hasta un 60%. Hay un estudio realizado en Uganda que involucró parejas heterosexuales donde una pareja era VIH positiva y también mostró que ninguno de los hombres circuncidados se contagió de VIH durante los próximos 30 meses, mientras que 40% de los 137 hombres que no fueron circuncidados terminaron desarrollando VIH. Pero aquí es donde empieza lo interesante. Resulta que esta evidencia solo es válida en África, pero realmente no tan clara en estos mismos resultados en naciones más desarrolladas o del primer mundo. Así que no se sabe si realmente tiene que ver con la circuncisión o con algunos otros factores que hayan en África, pero que no hayan en otros lados del mundo. Y para las mujeres, una pareja sexual circuncidada puede tener un riesgo reducido de VPH, o sea, virus del papiloma humano, lo que también reduce el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, o sea, la parte interior del útero y situada en el fondo de la jabina o del ñoco. No sé cómo le digan en internet, pero bueno, ya sabes de lo que hablo. Así que
Entonces, ¿cómo es que la circuncisión nos protege contra todas estas infecciones de transmisión sexual? Bueno, resulta que un estudio realizado por el Dr. Prince y su equipo de la Universidad del Norte de Arizona muestra que un año después de la circuncisión en adultos, los hombres terminan con un 81% menos bacterias en y alrededor de su nepe. O sea que básicamente, como hay menos piel, entonces es más probable que esto se mantenga limpio. Porque muchas de las personas que tienen prepucio no se cuidan de manera correcta para poder tener una higiene que los proteja contra este tipo de enfermedades. Así que realmente no tiene tanto que ver con la circuncisión, sino que las personas que no tienen circuncisión no tienen cuidados extra, mientras que si tienes la circuncisión puedes no cuidarte tanto higiénicamente hablando y aún así no tener problemas. Porque de hecho el Dr. Prince también explicó cómo es que los hombres no circuncidados, el prepucio puede tener más probabilidades de contraer una infección, porque la sobrecarga de bacterias podría evitar que las células que se encuentran en la piel, conocidas como Langerhans, estimulen el sistema inmunitario. Así que al final de cuentas, con una buena higiene, estos riesgos se pueden minimizar, tengas o no circuncisión. Y de hecho los beneficios de la circuncisión empiezan a disminuir cuando empezamos a hablar del placer sexual, porque los estudios no mienten. Resulta que al momento de quitar el prepucio, este reduce la sensibilidad del nepe. El prepucio está conectado con nervios especializados que pueden detectar el tacto ligero, que de hecho se parece muchísimo a las terminaciones nerviosas que tenemos en las yemas de los dedos, porque son las que nos permiten detectar las texturas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor o sentir cosas que son demasiado suaves, como el mismo aire, por ejemplo. Y esto tiene mucho sentido porque de hecho la parte más sensible del nepe se encuentra entre la región de transición entre la parte externa e interna del prepucio, que es la región expuesta cuando el prepucio se retrae durante la actividad sexual. Los estudios han demostrado que incluso la parte más sensible de un nepe circuncidado no es tan sensible como el prepucio, pero esa sensibilidad reducida debido a la circuncisión puede permitir que los hombres duren más tiempo durante el sexo. Un estudio documentado 47 hombres que experimentaron eyaculación precoz, y al estudiar el antes y el después de la circuncisión se encontró que el tiempo que duraban antes de la circuncisión aumentó casi 10 veces una vez que fueron circuncidados, y que la satisfacción de la pareja también aumentó. Y de hecho, cuando hablamos sobre las preferencias visual o estética de los nepes circuncidados o no, este se basa principalmente en las experiencias de los prejuicios de la gente que tiene sobre eso. O sea, básicamente la misma gente es la que hace que se vea bien o que se vea mal, porque objetivamente no es como que haya uno que se vea mejor que el otro, simplemente que hay uno que estamos más acostumbrados a verlo en películas, en videos no por o hasta en el arte renacentista. La Asociación Canadiense de Pediatría afirma que debido al bajo riesgo de la infección en América del Norte, no se justifica la circuncisión obligatoria, así que es totalmente opcional. Sin embargo, en partes del mundo donde las enfermedades de transmisión sexual son constantes, los beneficios de la circuncisión podrían superar este riesgo. Así que si hay lugares en donde sí está justificado que tengas que hacerte esta circuncisión. También otro dato curioso sobre esto es que existen muchas culturas africanas que hacen un ritual de iniciación que se realiza cuando los jóvenes alcanzan cierta edad, y al llegar a esta edad deben demostrar que son aptos para convertirse en hombre, y esto se determina cuando no gritan al someterse al procedimiento que implica una navaja cortando su prepucio. Y para los musulmanes, además de ser una cuestión religiosa, este acto apunta también a asuntos de purificación, limpieza y control de uno mismo. Y algo aún más interesante es que el capítulo 17 del Génesis aparece el pacto de la circuncisión hecha por Abraham y sus descendientes. Es por ella que los judíos consideran esta práctica como algo sagrado y obligatorio. De hecho, para muchos hombres la preocupación principal de someterse a este procedimiento es el aspecto que su nepe tendrá después, pero al final de cuentas la mayoría de las mujeres opinan que es mucho más estético que uno no circuncisado. Pero bueno, al final del día, si vives con un país desarrollado e higiénico, no hay una gran diferencia entre los dos. Así que vayamos con las preguntas de Instagram del día de hoy. La primera pregunta la hace Manuel Campos Sendeja y me pregunta: hola Wefer, yo siempre he tenido una duda muy grande, ¿a quién creerle? ¿A la historia o a la religión? Bueno, creo que te refieres a la ciencia o a la religión, porque la misma historia tiene que ver con la religión. Entonces, o sea, la historia cuenta cosas sean verdaderas o falsas, entonces realmente no puedes creerle a la historia. No, la historia es la historia, pero lo que sí puedes creer o no es la religión o la ciencia. Pero bueno, dices, por ejemplo, se dice que los primeros humanos tenían parecidos a los monos, y en la iglesia dicen que los primeros humanos eran como nos vemos. ¿Ves? Es a lo que me refiero, esto es ciencia, no es historia. Pero, bueno, realmente no es como que a quién le puedas creer. O sea, la ciencia, ya lo había explicado antes, la ciencia simplemente es un método en el que el universo o la física, el mundo a tu alrededor te da la respuesta. Por ejemplo, tú ves, un ejemplo que siempre doy es, no sé, tú ves una cosa brillante en el cielo, una persona religiosa puede decir, ah, pues es Dios, ah, es Zeus, es una nave espacial. Eso es porque tu sistema de creencias hace que creas que esa cosa es una cosa brillante. Una persona científica diría, bueno, no sé lo que es, vamos a experimentar. Dices, bueno, es una estrella, y haces experimentos, y haces pruebas, haces una hipótesis, y si sí resulta que es eso lo que estás diciendo, entonces se hace una teoría. Y nada, la ciencia también siempre está como que abierta a que todo lo que se crea, si en el futuro se demuestra algo que pruebe que lo que se creía antes estaba mal, lo aceptan abiertamente. En cambio, la religión es muy rígida y es como, esto es lo que es y ya.
Entonces, pues nada, o sea, no es como que a cuáles puedas creer. Simplemente la ciencia es un método en el que te das la respuesta de cosas. Y ya, no hay que creerle o no a la ciencia, porque la ciencia simplemente es un método. La religión sí es un sistema de creencias. Entonces eso sí, decides o no creerlo. Pero la ciencia es lo que es un método en el que te dan las respuestas consistentemente. Y si no me crees, tú puedes ir y hacer el mismo experimento científico y siempre te va a dar el mismo resultado. O sea, la ciencia nunca te dice, no, el cielo es azul por esto, pero si tú quieres demostrarlo, no puedes. No, la ciencia es esto, es porque es esto, y si tú quieres ir a demostrarlo por tu propia cuenta, puedes. Eso es lo cool de la ciencia. En cambio, bueno, a diferencia de la religión, que es pues, lo que es, y si quieres probar lo contrario, pues te queman. Bueno, dependiendo de la época. La siguiente pregunta la hace Diego.Servín. Creo que ya había contestado una pregunta tuya, se me hace conocido este nombre. ¿Qué es lo que provoca el eco? ¿La lava puede estar en otro estado de agregación? Bueno, aquí son dos preguntas rápidas. El eco pues hace que el sonido que tú mandas hacia un lado llegue en un lugar, rebote y te rebote a ti mismo, pero luego vuelve a rebotar y te llega varias veces, entonces por eso se escucha el eco. Y la lava puede estar en otro estado de agregación, pues sí, o sea, la lava no es más que piedra que está tan caliente que está en estado líquido, pero como cualquier otra cosa, cuando se enfría se vuelve piedra, bueno, se vuelve en estado sólido. Y de hecho también puede estar no solo en estado sólido, que es la piedra, también puede estar en estado gaseoso. Si tú sigues calentando más y más el magma, se vuelve una nube de piedra. Entonces, pues sí, o sea, como cualquier otra cosa, siempre puede estar en sólido, gaseoso o líquido. Y ya. Pero bueno, recuerda que si quieres salir en esta parte del video, lo único que tienes que hacer es mandarme una pregunta por Instagram, o también puedes etiquetarme en Instagram como WeferYT, o usar los hashtags Wefere o WeferYT para pues salir en esta parte del video, donde siempre pongo como que dibujos, memes o cualquier cosa relacionada con el canal que me manden. Y nada, salir en esta parte del video. Si eres nuevo en el canal, no te preocupes, lo puedes hacer y salir en los siguientes videos. Siempre estoy haciendo esto al final de mis videos. Y nada, suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos así, y nos vemos a la próxima. Adiós.